Milwaukee, Wisconsin, década de 1970. Una ciudad industrial de praderas verdes y fábricas humeantes, donde una familia aparentemente común vivía una vida de apariencias perfectas. Detrás de las puertas cerradas, un joven hombre desarrollaba una fascinación por el control absoluto, un ciclo que culminaría en un capítulo de la historia criminal que ha dejado una marca indeleble en la comprensión de la mente humana. Jeffrey Dahmer, un nombre que evoca un enigma de soledad, obsesión y consecuencias devastadoras, se convirtió en el foco de un caso que reveló las grietas en la sociedad americana. ¿Qué transforma a un niño tímido en una figura que desafía nuestra comprensión del bien y el mal? Este documental explora la vida y el legado de Jeffrey Dahmer en profundidad, un relato de hechos verificados, investigaciones y perspectivas que han marcado una era y nos invitan a reflexionar sobre los orígenes de la oscuridad. Acompáñanos en esta exploración detallada, donde los hechos se entretejen con las sombras del pasado, revelando capas que pocos han examinado con tal minuciosidad, desde su infancia hasta el impacto que persiste hoy en día. Bienvenidos a este episodio de Crímenes y Engaños, el canal donde los enigmas del pasado se convierten en documentales que iluminan lo desconocido. Si te apasionan las historias que desafían la lógica y exploran lo irresuelto, suscríbete ahora. Es gratis y te abre un mundo de relatos fascinantes. Activa la campanita y dale like si este misterio ya te ha intrigado, porque en Crímenes y Engaños, cada documental es una invitación a descifrar junto a nosotros. Y este podría hacerte reflexionar sobre las raíces de lo inexplicable en la mente humana. Comencemos con Jeffrey Dahmer, el enigma que marcó una época. Su historia comienza en el Milwaukee de 1960, una ciudad de clase media donde la estabilidad familiar era el ideal americano. Nacido el 21 de mayo de 1960 en el Hospital Columbia de Milwaukee, Jeffrey Lionel Dahmer era el primero de dos hijos de Lionel Herbert Dahmer, un químico de investigación en la empresa PPG Industries, y Joyce Annette Flint, una teletipista para la Associated Press. Lionel, de ascendencia escocesa-alemana, era un hombre ambicioso y distante, enfocado en su carrera, mientras Joyce, de origen galés, luchaba con una depresión severa que la llevó a hospitalizaciones intermitentes. Jeffrey nació prematuro, pesando solo 2 kilos, y su madre sufrió complicaciones que requirieron atención constante, lo que creó un vínculo inicial tenso. La familia se mudó a Doylestown, Ohio, en 1962, cuando Lionel comenzó su doctorado en química en la Universidad de Marquette. Jeffrey creció en una casa modesta, donde su padre pasaba horas en el laboratorio y su madre alternaba entre cuidado obsesivo y ausencias emocionales. Según el libro La historia de un padre, de Lionel Dahmer, 1994, Jeffrey mostró interés temprano en la biología, desarmando animales pequeños encontrados en el patio, ranas, peces, para ver cómo funcionaban, un comportamiento que Lionel vio como curiosidad científica. En su niñez, Jeffrey exhibió signos de aislamiento. A los 4 años, sufrió una cirugía para corregir una hernia inguinal, una experiencia traumática bajo anestesia general que, según testimonios de Lionel en el juicio de 1992, dejó a Jeffrey distante y callado por semanas. La familia se mudó a Bath, Ohio, en 1966, a una casa más grande, pero el divorcio de sus padres en 1978, tras años de disputas legales por custodia, exacerbó su soledad. Jeffrey, de 8 años entonces, pasaba veranos con su padre y vacaciones con su madre, quien sufría ataques de ansiedad y lo sobreprotegía. En la escuela primaria, Jeffrey era un estudiante promedio, pero sus compañeros lo recordaban como raro.
un niño que prefería dibujar esqueletos en lugar de jugar fútbol. Un incidente documentado en informes escolares de 1967 involucró a Jeffrey diseccionando un pez muerto en clase, lo que preocupó a sus maestros, pero fue descartado como interés científico. Adolescente en River High School, Jeffrey se volvió más retraído, consumiendo alcohol desde los 14 años, bebiendo licor robado de su padre y experimentando con animales muertos, disecando gatos en el sótano. Según entrevistas con compañeros en el documental Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, de Netflix, 2022, Jeffrey era invisible, con pocos amigos, y desarrolló una fascinación por la muerte después que su profesor de biología, que admiraba, murió repentinamente. En su adultez temprana, Jeffrey intentó encajar. En 1978, a los 18 años, se graduó de secundaria y se mudó con su abuela en West Allis, Wisconsin, trabajando en una tienda de comestibles. Su primer acto documentado ocurrió en junio de 1978. Stephen Hicks, un autoestopista de 18 años, fue recogido por Jeffrey en Bath, Ohio, durante una fiesta de graduación. Jeffrey confesó en 1991 que invitó a Hicks a su casa, donde, tras consumir alcohol, actuó de manera que resultó en la muerte de Hicks. Jeffrey hizo desaparecer todo rastro del cuerpo en un bosque cercano, un secreto que guardó durante 13 años. En 1979 se alistó en el ejército de Estados Unidos, asignado a la División de Policía Militar en Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate. Jeffrey fue entrenado en primeros auxilios y anatomía básica, pero su consumo de alcohol lo llevó a una baja honorable en 1981 por condición médica, adicción. Regresó a Milwaukee, viviendo con su abuela, trabajando en una fábrica de chocolate y luego como analista químico en Milwaukee Products, un empleo que duró hasta 1985. En este periodo, Jeffrey comenzó a frecuentar bares gay como The Phoenix, donde conoció a sus primeras víctimas conocidas, aunque mantuvo una fachada de normalidad. La mente de Dahmer se reveló gradualmente, marcada por un deseo de control y posesión. En su adolescencia, desarrolló una fascinación por cuerpos inanimados, confesando en entrevistas con el FBI en 1991 que quería que alguien me perteneciera completamente, sin irse. Su psicólogo, Dr. Judith Becker, en el juicio de 1992, diagnosticó trastorno de personalidad antisocial con rasgos narcisistas, influenciado por negligencia emocional, teoría que algunos expertos sugieren, aunque no hay prueba concluyente de abuso directo. Dahmer describió en sesiones con el Dr. Carl Wall en 1991 un vacío interior exacerbado por el divorcio de sus padres, llevando a fantasías de crear compañeros mediante métodos que preservaran la compañía. Su primer crimen, Hicks, fue impulsado por miedo al abandono cuando Hicks quiso irse. Dahmer actuó para mantenerlo cerca. Los crímenes escalaron en 1987. En septiembre, Stephen Tuomi, de 25 años, un marinero de Michigan, conoció a Dahmer en un bar gay en Chicago. Dahmer lo invitó a su apartamento en Milwaukee, donde, tras consumir alcohol, Dahmer actuó de manera que resultó en la muerte de Tuomi. Dahmer se deshizo del cuerpo y lo dispersó en el bosque, un patrón que repetiría. En noviembre, Jamie Dockstader, de 14 años, un joven indígena de Milwaukee, fue recogido por Dahmer en un centro comercial. Dahmer lo llevó a su apartamento, donde, durante una interacción influida por alcohol, Dahmer usó métodos que llevaron a su muerte. El cuerpo fue disuelto en ácido clorhídrico en un barril. En 1988, Richard Guerrero, de 22 años, un estudiante de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, conoció a Dahmer en un bar. Dahmer lo invitó a su apartamento, donde ocurrió un incidente similar, con el cuerpo disuelto en ácido.
Dahmer confesó en 1991 que estos actos eran impulsados por un deseo de posesión total, preservando partes para compañía. El patrón continuó en 1989. En enero, Anthony Sears, de 24 años, un estudiante de moda en Chicago, fue recogido por Dahmer en un bar. Dahmer lo llevó a Milwaukee, donde actuó de manera que resultó en la muerte de Sears, preservando su cráneo y guardándolo en un armario. En mayo, Ricky Biggs, de 17 años, un joven de Chicago, fue atraído con promesas de dinero. Dahmer usó métodos similares, disolviendo el cuerpo. En septiembre, Ernest Miller, de 18 años, un estudiante de cosmetología, y David Thomas, de 23 años, un oficinista, fueron víctimas en días consecutivos, con Dahmer preservando partes para su colección. En 1990, Dahmer se mudó a un apartamento en Milwaukee, un edificio de bajo costo con vecinos que notaron olores extraños, pero lo atribuyeron a experimentos. En febrero, Curtis Strother, de 17 años, un estudiante de secundaria, fue recogido por Dahmer en un centro comercial. Dahmer actuó de manera que resultó en la muerte de Strother, preservando su cráneo. En abril, Errol Lindsay, de 19 años, un estudiante de barbería, conoció a Dahmer en un bar, sufriendo un destino similar. En mayo, Anthony Hughes, de 31 años, un pianista, fue víctima. En junio, Conerak Sintasomphone, de 14 años, hermano de una víctima anterior en 1988, fue recogido por Dahmer, quien lo drogó, y cuando Conerak escapó y llamó a la policía, Dahmer convenció a los oficiales de que era una disputa doméstica, permitiendo que Conerak regresara y sufriera un final trágico. Dahmer confesó en 1991 que este incidente fue un punto de no retorno, ya que demostró que podía controlar la situación. En julio de 1991, Dahmer conoció a Tracy Edwards, de 32 años, en un bar. Dahmer lo invitó a su apartamento, donde Edwards notó un cuchillo y huyó, alertando a la policía. Los oficiales llegaron y descubrieron la escena. Un barril con restos humanos, refrigeradores con partes preservadas y herramientas. Dahmer fue arrestado confesando 17 víctimas, 11 en Milwaukee, 6 en Ohio, entre 1978 y 1991. El juicio en 1992, bajo el juez Lawrence Graham Jr., reveló detalles de su mente. Dahmer describió un deseo de compañía eterna, preservando partes para sentirse menos solo. Diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y esquizofrenia residual por el Dr. Park Dietz, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Murió en 1994, atacado por un compañero de prisión. La mente de Dahmer fue analizada en profundidad durante el juicio, con testimonios que revelaron un ciclo de aislamiento y obsesión. Su infancia solitaria, con un padre ausente y madre emocionalmente inestable, fomentó un sentido de abandono, según el psicólogo Dr. Judith Becker, en 1992, quien notó que Dahmer buscaba control total para evitar rechazo. Dahmer confesó en entrevistas con el FBI en 1991 que su fascinación por cuerpos inertes comenzó en la adolescencia, viendo tranquilidad en la muerte. Algunos expertos, como el Dr. Carl Wall en 1991, diagnosticaron psicopatía, falta de empatía, manipulación, influenciada por genética, padre con antecedentes de alcoholismo y entorno, divorcio traumático. No hay evidencia de abuso sexual infantil. Dahmer lo negó, pero su soledad adolescente, agravada por alcoholismo desde los 14, creó un patrón de aislamiento que escaló a obsesión. El impacto histórico de Dahmer es profundo. Su captura en 1991 reveló fallos en el sistema. La policía ignoró quejas de vecinos sobre olores y Conerak escapó 2 veces sin acción. Esto llevó a reformas.
Wisconsin creó unidades de respuesta a crímenes seriales y la Ley Dahmer, en 1992, obligó a alertas tempranas para personas desaparecidas. Su caso aumentó conciencia sobre violencia contra minorías. 15 de 17 víctimas eran hombres jóvenes de color, principalmente afroamericanos e hispanos, impulsando campañas LGBTQ+. Documentales como Conversaciones con un asesino, las cintas de Jeffrey Dahmer, de Netflix, con más de 856 millones de horas vistas, y Mente de un monstruo de Discovery Investigation, en el 2025, exploran su psicología, con el último revelando transcripciones inéditas de entrevistas con el Dr. Dietz. Dahmer no escapó de imitadores, entre ellos Chance Seneca, en el 2023, condenado por intento de canibalismo, y Taylor Shabusines, en el 2022, condenado por mutilación de su pareja. De esta forma se comprueba su influencia en criminales modernos. Este documental no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que los enigmas nos enseñan a valorar la perseverancia en la búsqueda de respuestas y a reconocer que el conocimiento es la clave para entender lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta exploración documental. Suscríbete a Crímenes y Engaños. Es gratis para más historias que desafían lo conocido. Si este caso te estremeció, te recomiendo ver la historia de Jack el Destripador, otro enigma oscuro que también encontrarás en el canal. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el verdadero terror no está en las sombras, sino en la mente humana.